Buenos días, hermanos. Me gustaría compartir con vosotros un versículo en el Salmo 73, versículo 28. Y dice la palabra del Señor: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Es un salmo muy conocido, muy bonito y muy interesante. Yo animo a que se pueda leer con detenimiento todo después, cuando tengamos un poco de tiempo. En el versículo 1 comienza diciendo el salmista: ciertamente Dios es bueno para con Israel, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Pero inmediatamente en el versículo 2 hace una confesión y dice que en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué experimentaba esto el salmista? Sencillamente porque revela su corazón y está experimentando algo que nosotros en estos días y siempre en las tormentas de la vida podemos experimentar. Y lo que él estaba experimentando era ver lo que va a decir más adelante, que había personas completamente injustas que no querían saber nada de ser justos delante de Dios, no querían ser justos hacia los hombres, hacían todo tipo de maldades, había opresión a los pobres, había injusticia, había hablar mal inclusive de Dios, contra Dios, y el salmista se indigna porque ve que dice su corazón desborda porque sus antojos se ven cumplidos, inclusive se mofan y con maldad hablan de opresión, se encumbran en su oposición, hablan contra el cielo, contra la tierra. Y esto lo vemos hoy en día también nosotros en nuestra sociedad, en todo el mundo. Y podemos pensar también como creyentes, como hijos de Dios, ¿por qué a veces nosotros que estamos intentando agradar a Dios y hacer todo lo que está bien, a veces tenemos que sufrir? ¿Y por qué a veces los otros tienen más que nosotros y nosotros pasamos necesidad? ¿Por qué a veces el otro que no busca a Dios no sufre? ¿Por qué tiene todo lo que quiera? ¿Por qué no se enferma? A lo mejor a un familiar o a alguien mío le ha pasado lo de este virus, y una persona que nosotros vemos buena y a los que a lo mejor, entre comillas, por su injusticia deberían pasar un poco peor que nosotros, no les pasa nada. Pero llega un momento en su meditación que el salmista dice en el versículo 17: hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios. Hoy en día podríamos decir nosotros también hasta que entré en contacto con la verdad, con la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 17: entonces comprendí el fin de ellos. Y nosotros cuando leemos la palabra del Señor también entonces comprendemos realmente el fin de toda la historia de la humanidad. Y es muy sencillo cuando conocemos la palabra. En esta vida no vamos a encontrar justicia, en esta vida no vamos a encontrar muchas veces ni la mitad de lo que sería justo. No podemos juzgar porque no podemos comprender todas las cosas, pero en el final de los tiempos el Señor va a traer justicia. Así que cuando nos acercamos, como dice el versículo del principio, al Señor, podemos comprender. Y dice el acercarme, otra versión dice más, al acercarme a Dios para mí es el bien, es mi bien y es el bien. Así que este acercarme también tenemos que entenderlo, que no es un hecho puntual, no es un hecho que es un domingo por la mañana, no es el hecho de un momento leer la palabra en la semana, sino que es un andar habitual, el hecho constante de acercarme a Dios para mí es el bien, para nosotros es el bien. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, acercarnos a Dios, y queremos hacerlo en todo momento para comprender
la vida para comprender inclusive lo que estábamos hablando, la injusticia que hay en este mundo y la justicia que tenemos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque este salmo también nos dice que ese acercarnos es para contar todas las obras del Señor, que es nuestro refugio. Y cuando leía para contar todas tus obras, pensé, ¿cuál es la obra más maravillosa del Señor? La obra más maravillosa del Señor es haber enviado su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Así que la Biblia es muy clara y dice que ese acercarnos está muy bien, pero que no podíamos acercarnos, porque nuestra injusticia, que también es real, aunque no hagamos lo que estos malhechores cuentan en el Salmo, aunque no hayamos a lo mejor robado, ni matado, ni violado, ni hecho nada grande en cuanto a pecado, como podríamos decir, nuestro corazón es injusto y esas injusticias nos hacen no poder acercarnos a Dios. Pero podemos acercarnos a Dios porque Él se acercó primero a nosotros. Él envió a su Hijo como la mayor obra que Él hizo, la más grande obra hacia nosotros, mostrándonos su amor. Él pagó el precio de la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayó en Él, en la cruz del Calvario. Y por la fe, su justicia se nos imputa a nosotros y nos es abierto el camino, como dice también en Hebreos, y nos es posible acercarnos a Él. Así que yo te animo a que podamos acercarnos, ya que tenemos este camino abierto, este acercarse que es un andar habitual, nos acerquemos a Él, porque he aquí los que están lejos de ti, los que no se quieren acercar. También nos dice el versículo anterior, 27 al 28 que leí en el principio, perecerán y serán destruidos los que rechazan el amor de Dios, el sacrificio del Señor Jesús por ellos. Pero para nosotros el acercarnos a Dios es el bien. Te animo a que a través de este medio, este domingo, podamos seguir acercándonos a Dios y esperamos que muy pronto podamos vernos ya todos juntos en persona cuando pase todo esto. Damos gracias al Señor. Bendiciones. Mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto
es nuestro Dios y Rey, creador de todo el ser, misterio y esplendor. Las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer,
no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. En cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Buenos días, en esta mañana celebramos Pentecostés
Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua y que el pueblo judío conmemora el día en el que Dios les hizo entrega de la ley en el monte Sinaí. Para la Iglesia del Señor, Pentecostés son 50 días después de la Pascua de Resurrección de Jesucristo, donde celebramos la venida del Espíritu Santo. Y para ello me gustaría en esta mañana leer y compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, empezando la lectura en el versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor y que Él bendiga su palabra esta mañana en nuestros corazones. Y al igual que este grupo de creyentes que estaban reunidos en una casa, estaban reunidos allí en Jerusalén, nosotros en esta mañana también estamos reunidos en nuestras casas, en nuestros hogares, y puede ser un lugar donde Dios pueda visitarnos y pueda soplar ese viento recio, pueda venir esa brisa fresca sobre nuestros corazones y podamos recibir de nuevo una visita del cielo. Hablamos de Pentecostés, y cuando hablamos de Pentecostés, número 1, estamos hablando de una promesa. Podemos celebrar. Pentecostés es una fiesta para celebrar que Dios cumple siempre sus promesas. Evangelio de Lucas, capítulo 24, empezando la lectura en el versículo 46. Y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo enviaré, le dijo Jesús a sus discípulos, la promesa de mi Padre. Por tanto, Pentecostés es una promesa. Podemos celebrar que Dios cumple todas sus promesas. Y ese es un motivo de alegría, de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Hechos, capítulo 1, también en los versículos 4 y 5, dice: estando juntos Jesús con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que esperasen la promesa del Padre. Debían esperar la promesa del Padre. Esa promesa, como veremos luego más adelante, era poder de lo alto para cumplir la misión. Ellos debían tener la paciencia, debían tener la tranquilidad de esperar la promesa que Dios les había hablado, la promesa que Jesús les había dicho a sus discípulos. Es necesario que esperéis en Jerusalén la promesa. Por tanto, Pentecostés, acuérdate, es una promesa. Y eso nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. A veces tenemos que esperar, pero seamos obedientes, como sus discípulos escucharon esta promesa de la boca de Jesús y obedecieron y permanecieron en Jerusalén obedientes, porque dice Hechos capítulo 2, versículo 1 que hemos leído,
que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por tanto, ellos fueron obedientes y estaban allí esperando, convencidos de que Jesús iba a cumplir la promesa que les había dicho. Y evidentemente vemos también en el primer discurso de Pedro, una vez que toda la multitud que estaba allí celebrando ese día, esa Pascua, habían venido de muchas naciones de la tierra a celebrar esa Pascua en Jerusalén, y al escuchar todo ese alboroto que se había producido en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, Pedro dice que poniéndose en pie, alzó la voz lleno del Espíritu Santo y les dijo en el capítulo número 2, a partir del versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa del Padre que Jesús les había hablado a sus discípulos. Los que estaban allí y que habían escuchado todo ese alboroto, algunos de hecho decían, estos están borrachos, no se pusieron realmente a pensar y a indagar en las Escrituras. Había una promesa en el profeta Joel, en la cual en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Oh, amada iglesia, cuánto deseamos también nosotros que Dios nuevamente pueda visitarnos. Necesitamos de nuevo ese viento recio, necesitamos de nuevo ese fuego que arda en nuestro interior, que arda en nuestro corazón. Yo no quiero imitaciones de Pentecostés. Yo quiero un Pentecostés genuino, un Pentecostés que nace de la palabra de Dios. Y creo que la enseñanza, la palabra de Dios es el combustible para que no se apague el fuego de Dios en nuestros corazones. Porque una de las consecuencias de ellos haber sido llenos del Espíritu Santo es que estaban reunidos, constantemente se reunían para estudiar la palabra de Dios. Por tanto, amados hermanos, si no queremos que se apague la llama de Pentecostés, tenemos que indagar y escudriñar las Escrituras, porque la palabra de Dios es el combustible que hace que el fuego en nuestro corazón no se apague. Escuché esta semana el discipulado de jóvenes que está impartiendo el hermano Damián. Ya he tomado las 2 primeras clases, muy buenas por cierto, y les animo, aunque no sean jóvenes, a que puedan participar. Yo estoy participando y estoy siendo muy bendecido y estoy entendiendo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Y entiendo en estas 2 primeras lecciones que la palabra de Dios es algo fundamental y necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y como les dije y les repito, es el combustible para que la llama del fuego de Pentecostés no se apague en nuestro corazón. Yo no quiero imitaciones. Yo no concibo, muchas veces pensamos Pentecostés, lo relacionamos solamente con ruido y con otras cosas extrañas. No, hermanos, Pentecostés significa promesa, una promesa de Dios. Dios cumple siempre sus promesas. Y tenemos que indagar en la palabra y tenemos que meditar en ella día y noche, porque es el combustible para que nuestros corazones puedan arder continuamente para nuestro Cristo y podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Por tanto, recuerda, Pentecostés empieza por P de promesa. Pero Pentecostés también es poder. Hemos leído en los capítulos del Evangelio de Lucas 24 y en Hechos capítulo 1, donde Jesús les dice a sus discípulos esperar aquí en Jerusalén la promesa del Padre, porque dentro de no muchos días recibiréis poder de lo alto. Por tanto, Pentecostés nos habla también a nosotros, a la iglesia,
de un poder que viene para capacitarnos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4, para dar apertura y comienzo a su ministerio terrenal en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Allí, abriendo el rollo del profeta Isaías, dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amada Iglesia, no es otra cosa que la capacitación que viene de lo alto para que nosotros podamos llevar a cabo la misión de Dios. Es un poder para ser, dice, testigos de Jesucristo. Amados hermanos, podemos ser testigos de muchas formas y de muchas maneras. Podemos ser testigos a través de nuestras palabras, evidentemente. Los discípulos dicen en el libro de Hechos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que nuestros ojos han contemplado, no podemos dejar de decirlo. Evidentemente, cuando arde la llama de Pentecostés en nuestros corazones, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir aquello que hemos experimentado en nuestra vida con nuestro amado y bendito Salvador. Así que es importante ser testigo con nuestras palabras. Agustín de Hipona dijo una frase de la cual yo no estoy muy de acuerdo. Él dijo: predica siempre el Evangelio y cuando fuere necesario, habla. Bueno, yo entiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, amada Iglesia, tenemos que ser testigos, y testigos evidentemente es hablando, pero también podemos ser testigos con nuestra vida, con nuestro comportamiento. El poder que viene de lo alto no es solamente para poder hacer cosas, sino también el poder que viene para hacer cosas en nuestra vida. Por tanto, creo que ese poder de lo alto es para que podamos vivir una vida digna del llamamiento de Cristo, una vida digna del Evangelio de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Yo creo que la verdadera piedad de la cual habla las Escrituras siempre debe ir acompañada de una vida de fe, de una vida de obediencia, de una conducta observable que haga que otros tengan interés por conocer el Evangelio. Así que, amados hermanos, aquí vemos poder también para sanar, porque en Hechos capítulo 3 vemos el milagro de una sanación, de un cojo. Así que también la Iglesia ha recibido poder para sanar, ha recibido poder para liberar a los cautivos, ha recibido poder para sanar a los quebrantados de corazón, ha recibido poder para dar buenas nuevas a los pobres. También la Iglesia ha recibido poder para sanar a los oprimidos y deprimidos. Y ese poder es el que necesitamos para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Recibiréis poder y seréis testigos del Evangelio. Seréis testigos con vuestras palabras, pero también con vuestras vidas. Por tanto, Pentecostés es una promesa, Pentecostés es poder. Pero también Pentecostés es presencia de Dios, porque Jesús también le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el aposento alto, Él les habló acerca de su partida. Era necesario que el Hijo del Hombre de nuevo volviera al Padre, pero les dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos en la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, Pentecostés también nos habla de presencia. Si la presencia del Señor no está con nosotros, que Él no nos saque a ningún lugar, como dijo Moisés: si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de este lugar. Porque ¿en qué conocerán los demás pueblos y las demás naciones de la tierra que tú estás con nosotros, de que Dios habita en medio de su pueblo?
Por tanto, amados hermanos, tenemos también la garantía de la presencia del Señor, y su presencia garantiza descanso a nuestra alma. Su presencia en nuestra vida garantiza también la sanidad de nuestra alma, la restauración de nuestra alma, la sanidad de nuestro corazón. Contamos con Emmanuel, Dios con nosotros, su Espíritu morando en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero Pentecostés también significa padecimientos, también significa persecución. Vemos en Juan capítulo 4, después de la narrativa de la curación del cojo, vemos que se desata esa persecución en la iglesia del Señor, contra Pedro y contra Juan. Y sufren por causa del Evangelio, sufren por causa del testimonio de Jesucristo, sufren por causa de la palabra. Por tanto, tenemos que entender que Pentecostés no solamente es una promesa, Pentecostés no solamente es poder, Pentecostés no es solamente presencia de Dios en nosotros, sino que Pentecostés también significa persecución, significa padecimientos. Y eso lo vemos en la narrativa de Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, la persecución que se desató por causa de la muerte de Esteban. Pero esa persecución, esos padecimientos, sirvieron para que el Evangelio pudiera salir de Jerusalén y pudiera llegar a otras regiones. Así que Dios usó esa persecución para que su iglesia saliera de Jerusalén y fuera a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Así que, mis amados hermanos, cuando leemos las narrativas en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar siempre que Pentecostés significa padecimiento, significa persecución. Y por último, Pentecostés significa proclamación. Tenemos que proclamar la palabra del Señor. Vemos constantemente a los discípulos del Señor que habían recibido esa visitación del cielo, proclamando constantemente la resurrección de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que de nuevo pueda visitar nuestras vidas, que ese combustible de la palabra de Dios pueda hacer que la llama del Espíritu Santo no se apague dentro de nuestros corazones y podamos proclamar el nombre del Señor, para que todo aquel que invoque el nombre de Cristo pueda ser salvo. Amados hermanos, amada iglesia, Pentecostés y misión son dos términos inseparables. Pentecostés y proclamación, no podemos separarlos. Así que pidamos a Dios un nuevo denuedo para poder hablar del Señor. Hechos capítulo 4, vemos que los creyentes están pidiendo firmeza, confianza, valor en medio de la persecución. Y en el versículo 30 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves estos dos términos? La llenura del Espíritu Santo, hablan con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios también que nos dé un nuevo denuedo, valor, confianza y firmeza para poder hablar la palabra del Señor. Pídele a Dios, pidamos a Dios: Señor, abre mi boca y llénala con tu palabra. Hay una sociedad enferma, hay una sociedad con el corazón quebrantado, oprimida, deprimida, que necesita escuchar las palabras sanadoras de Jesús, las palabras llenas de gracia que salen de la boca del Maestro. Y tú y yo somos los instrumentos para proclamar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, yo pido en esta mañana un nuevo denuedo, un nuevo fervor para poder proclamar el nombre de Cristo. Así que quédate con estas 5 cosas. Las 5 empiezan por la letra P.
Pentecostés es una promesa. ¡Celebremos! Dios cumple siempre todas sus promesas. Pentecostés es poder. Poder para ser testigos, y podemos ser testigos con nuestra vida, con nuestra conducta observable, pero también con nuestras palabras. Pentecostés significa presencia, la presencia de Dios en nosotros y con nosotros para siempre. Pentecostés también significa persecución, padecimientos. Vamos a padecer por causa del nombre de Cristo, pero podemos, como hicieron los discípulos después de que padecían, se reunían para orar, para invocar el nombre del Señor y pedirles nuevamente de nuevo para hablar su palabra. Y por último, Pentecostés significa proclamación. Hablemos un nuevo denuedo en el nombre de Cristo para hablar su nombre. Así que este es el mensaje de Pentecostés en esta mañana. Y espero, y es mi oración en esta mañana, que estas 5 cosas puedan quedar grabadas en nuestro corazón, y en este tiempo que nos ha tocado vivir, podamos vivir en el poder de Pentecostés para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra. Señor, estamos delante de ti y pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana. Gracias que podemos celebrar tus promesas, que podemos celebrar la venida del Espíritu Santo, podemos celebrar tu presencia con nosotros. Señor, te amamos, queremos bendecir tu nombre y pedimos un viento fresco sobre nuestras vidas, sobre la congregación, sobre la iglesia, una llenura de tu Espíritu Santo, un refrigerio espiritual que pueda levantar nuestra vida para proclamar el nombre de Cristo. Por eso, Señor, estamos aquí hoy reunidos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos bendigas y que nos vuelvas a visitar, que lo vuelvas a hacer de nuevo. Visita de nuevo tu iglesia, Padre. Llévanos mucho más allá, Señor, a ese lugar secreto, a ese lugar donde podemos encontrar reposo, descanso, restauración para nuestra alma. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.